Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. ¿Cuántos han tenido por lo menos un noviazgo en la vida? Muchas risitas. Algunos ya perdieron la cuenta. Y algunos dicen: ay, pastor, yo ni uno. No hay modo que me caiga. La situación es hermosa cuando el noviazgo se lleva a cabo correctamente. Pero hoy en día las cosas han cambiado o han vuelto a como fueron allá en la época de Roma o la de Sodoma y Gomorra. Las situaciones no son nuevas, simplemente se repiten. Cada vez que una sociedad se aparta de Dios, encuentra dioses nuevos. Y uno de los dioses nuevos es precisamente el hedonismo, la búsqueda del placer por el placer mismo. Y hay quienes viven únicamente en busca del placer. Su Dios es el placer. Entre ellos se encuentra el sexo. En mi libro Alas para tu familia hay amplia información al respecto. Hay un capítulo que se llama Matrimonios desechables, y en la página 184 escribo lo siguiente: todos podemos tener la oportunidad de demostrar fidelidad o infidelidad. Hay algunos que no han sido infieles porque no han tenido la oportunidad de serlo. Pero a la primera oportunidad se pone a prueba su disposición para cumplir o incumplir esta promesa. Una investigación realizada indica que los hombres y las mujeres venezolanas son las que prefieren que la primera cita tenga lugar en un hotel, 74%. Seguidos por los colombianos, 59%, mexicanos, 57%, argentinos, 54%, brasileños, 51%. La coordinadora de operaciones de una compañía para América Latina, la colombiana Daniela Torres, destacó además que un 16% de los brasileños acostumbran a llevar a su pareja extraoficial a su propia casa. Un 36% de los chilenos y un 32% de los argentinos aseguraron tardar más de 2 semanas en dar con la persona indicada, mientras que los mexicanos y colombianos logran hallar a su amante en menos de 1 semana. Argentinos y brasileños fueron claros en su preferencia por las relaciones sexuales en la primera cita, con un 69% y un 65% respectivamente, lo que se debe a que son más directos. El 57% de los brasileños y el 52% de los colombianos dijeron preferir que los encuentros sexuales se realicen en horario laboral, mientras que los chilenos, 18%, y mexicanos, 10%, optaron por buscar otros momentos para sus aventuras extramaritales. El 23% de los latinos le ha sido infiel a su pareja, y de este grupo de personas el 53% ha puesto los cuernos o los cachos con un amigo o amiga. Estos son datos arrojados por el estudio Infidelidad en Latinoamérica, aplicado a 4.800 hombres y mujeres en 5 países de la región, elaborado por la firma de investigación GFK.
En Colombia, donde se realizaron 939 de las 4.800 encuestas, el engaño a la pareja con una persona con quien se sostiene una relación de amistad abarca un 50%, siendo 53% el promedio de la región. Revisando los resultados de los otros países, México registra un 49%, Ecuador 53%, Venezuela 61% y en Panamá 65%. Los votos de fidelidad duran apenas 4 años, al menos en América Latina. Una encuesta realizada a nivel regional asegura que ese es el plazo que los matrimonios aguantan sin cometer adulterio. Según datos proporcionados por una empresa de contactos sexuales extramaritales, los latinoamericanos comienzan a buscar una aventura tras 4 o 5 años de casados. La situación es interesante. Les recomiendo comprar o comprarle a sus hijos este libro, Alas para tu familia, porque ahí hay consejos muy prácticos de los cuales algunos les estaré dando hoy. Pero ser novio es un deleite, es una aventura, es una gran experiencia, pero puede ser algo terrible. Muchos, después de llevar a cabo un noviazgo mal orientado, pasan la vida entera sufriendo las consecuencias. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un noviazgo secular y un noviazgo cristiano? A veces pareciera que no hay ninguna. A veces pareciera que no se notan las diferencias. Por eso el Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Qué somos? Y la luz en medio de las tinieblas resplandece. Si nosotros como cristianos somos la luz del mundo, nuestros noviazgos tienen que ser diferentes a los noviazgos del mundo secular. Es curioso que hoy es muy común la palabra cristiano. Y en algunos lugares como Guatemala, como que se puso de moda ser cristiano. Pasaron aquellas épocas en las que la gente tenía vergüenza de decir que era cristiano. Pero hoy hay algunos que dicen ser cristianos, que a los cristianos nos da vergüenza que digan que son cristianos. Porque la verdad, no se nota que sean cristianos. En Hechos 11:25 dice: después partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Fue en Antioquía donde a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. La palabra cristiano se mencionó por primera vez en la que hoy es Turquía. Éfeso, Antioquía, estuvieron en lo que hoy es Turquía. Ahora, curiosamente, la cristiandad en Turquía ahora es minoritaria. La mayoría ahí son musulmanes. Y sin embargo, fue en ese lugar donde surge ese apodo. ¿Qué surgió? Apodo. Ser cristiano era un apodo. Al principio,
aquellos discípulos de Jesús, que ese fue el término utilizado desde el principio, discípulo. Discípulo significa aprendiz, seguidor de Jesús. Y ese discípulo llegó a ser apodado como cristiano, porque hablaban de Cristo, las enseñanzas eran de Cristo, los cantos eran para Cristo, toda la conducta era de acuerdo a Cristo, se esperaba la segunda venida de Cristo, y estos eran cristianos. Pero un discípulo de Cristo tiene que aprender a ser como ¿quién? ¿Como quién? Como su maestro, Cristo. Si usted es discípulo de un panadero, pues tiene que aprender a hacer buen pan. Si usted es discípulo de un mecánico, pues tiene que aprender a hacer buenos trabajos mecánicos. Si usted es discípulo de Cristo, tiene que aprender a hacer lo que Cristo hace. ¿Por qué es que nos llamaron cristianos? Precisamente por estas cosas que les menciono. Ahora, todos nos llamamos cristianos, pero se nos olvida que Jesús dijo que la cizaña y el trigo crecen juntos y se parecen. Pero ¿cómo se nota la diferencia entre lo que es trigo y lo que es cizaña? Por el fruto. La cizaña tiene toda la apariencia de trigo, pero conforme va pasando el proceso de crecimiento, el trigo se llena de fruto, y por tener fruto en la espiga, el fruto en la espiga hace que la espiga se doble por el peso del fruto. La cizaña, como no produce fruto, se mantiene en yesta, parada, erguida, firme. Y por eso es que es hasta la hora de la cosecha que se separa a la cizaña del trigo. El trigo, por su peso, se hunde, la cizaña flota, y entonces es reunida en manojos y quemada. Por eso tenga paciencia. Los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, pedimos que caiga fuego sobre estos cizañudos o estos falsos discípulos. Dijo: no. Por eso, ¿cómo sabemos nosotros si alguien es cristiano o no es cristiano? Por sus frutos. El fruto es lo que importa y lo que distingue el carácter del cristiano. Por eso no basta con que usted lleve el nombre de cristiano. Es importante que usted dé fruto como cristiano. Eso dice Primera de Juan 2:1. Dice: mis queridos hijos, les escribo estas cosas para que no pequen. ¿Para qué nos escribe Juan esto? Para que no pequemos. Dígale a su vecino: no pequemos. Y si es su novia o su novio, mejor todavía. Para que no pequemos. Pero si alguno peca, ¿cuántos de aquí hemos pecado? Me tú. Pero si alguno peca, tenemos ante el Padre a un intercesor, a Jesucristo el justo. ¿Quién es el que intercede por usted y por mí? Jesucristo el justo. Él es el sacrificio por el perdón de nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Pregunta: ¿cómo sabemos si hemos llegado a conocer a Dios? Viene la respuesta: si obedecemos sus mandamientos. ¿Cómo compruebo que yo he llegado a conocer a Dios? Si obedezco sus mandamientos. Si no obedezco sus mandamientos, estoy diciéndome a mí mismo: no conoces a Dios todavía. La comprobación, como cuando en matemática nos enseñaban a hacer la comprobación del resultado para ver si estaba bueno, igual en la fe cristiana, la comprobación de si somos o no somos, dice Juan,
en esta frase: si obedecemos sus mandamientos. Ahora, pregúntele a su vecino: ¿obedeces los mandamientos de Dios? Si no los obedeces, todavía te falta conocer bien al Señor. Un verdadero discípulo obedece sus mandamientos. Jesús le dijo a sus discípulos: ustedes me llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que yo les mando. Como aquel hijo que le dice: sí, mami, sí, papi, como tú digas, como tú ordenes, pero nunca hace caso. Levante la mesa, mija. Sí, mami. 4 de la tarde está igual. Arregle su cuarto, mijo. Sí, papi. Un mes después está peor. Una cosa es que digamos sí, mami, sí, papi, y hagamos caso. Lo mismo ocurre con el Señor. Versículo 4, 1 Juan 2. El que afirma: lo conozco, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no tiene la verdad. En cambio, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. Repito, el amor de Dios se manifiesta plenamente en la vida del que obedece su palabra. De este modo sabemos que estamos unidos a Él. El que afirma que permanece en Él debe vivir como Él vivió. Como vivió Jesús. ¿De novia en novia? No, Jesús vivió en castidad, en santidad. Jesús vivió rodeado de muchas mujeres, seguramente, y siendo una celebridad como llegó a ser, siendo una persona tan notable como llegó a ser, pues estuvo rodeado de muchas mujeres. Hay algunos por ahí que se han atrevido a insinuar que la hermana de Lázaro, María, que fue la que se tiró a los pies del maestro a lavarle los pies y a secarlos con sus cabellos, decían: algo tuvo Jesús que ver con ella. Pero no. Es muy importante entender que nosotros debemos vivir como Él vivió. ¿Cómo debemos vivir? Si somos cristianos, ya seamos novios, seamos esposos, seamos viudos, seamos hijos, seamos papás, seamos abuelos, seamos suegros, seamos yernos, todos tenemos que vivir como ¿quién? Como Él vivió. Nuestro ejemplo es Él. Nuestro modelo es Él. Jesús dijo a sus discípulos: ustedes serán mis amigos si hacen lo que yo les mando. El poder de la cruz es una película muy interesante. En esa película un bombero llega, atiende a un herido y como ve que no va a poder salvarlo en ese momento, le habla de Cristo, ora con él, lo lleva a los pies del Señor y después es juzgado. Y le dicen: usted, en vez de estar socorriendo al herido, lo que hizo fue darle su fe. Y responde este hombre y dice: me acusan de ser cristiano. Y si me acusan por ser cristiano, ojalá encuentren suficiente evidencia para probar que soy cristiano. Y yo pregunto, si la gente piensa que somos cristianos, ¿encontrará suficiente evidencia para demostrarlo? O allá en el trabajo somos idénticos a los que no son cristianos. O allá en la escuela, en la universidad, somos idénticos a los que no son cristianos. Allá en la banca, en el comercio, en el Congreso, en la política, en el Ministerio de Educación, donde nos toque trabajar, somos igual a los que no son cristianos.
Nosotros tenemos que ser santos. Y la palabra santos viene del término hagios, que significa ser diferente. ¿Qué significa ser santo? Diferentes. Tenemos que ser como Cristo. Así que un noviazgo de cristianos tiene que ser un noviazgo diferente. Un matrimonio de cristianos tiene que ser un matrimonio diferente. ¿Cómo diferente? Vamos, 1 Tesalonicenses 4:1. Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios. Modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios, subraya esto, es que sean santificados. Y usted dirá, ¿y qué es eso de ser santificado? Sigue explicando Pablo. Que se aparten de la inmoralidad sexual. ¿Cómo me santifico entonces? Apartándome ¿de qué? De la inmoralidad sexual. Todo lo que sea inmoralidad sexual, eso es fornicación, eso es adulterio, eso es pedofilia, eso es incesto, eso es homosexualismo, lesbianismo, bestialismo, masoquismo, todo lo que es relaciones sexuales fuera del matrimonio es inmoralidad sexual. ¿Usted quiere ser santificado? ¿Qué debe de hacer? A ver qué rápido se les olvidó. Apartarse de la inmoralidad sexual. Si queremos ser santificados, ¿qué debemos hacer? Apartarnos de la inmoralidad sexual. Es que mírenle, como dice la parábola del sembrador, el diablo anda como pájaros viendo cómo se comen todas las semillas de la palabra que caen en su cabeza. Y yo se las pongo y el diablo se las quita. No deje que se la quite. Queremos ser santificados, tenemos que apartarnos de la inmoralidad sexual. Versículo 4, mira, esto es importante. Que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios. Control de cuerpo y deseos. Ahí es donde tenemos que trabajar. Aprender, esto se aprende, nadie nace sabiendo, esto se aprende. ¿A controlar qué? Su cuerpo y sus deseos. Y por eso todos tenemos que contribuir a que los demás no nos deseen, ¿verdad? ¿Por qué es que nos vestimos? Para evitar ciertos deseos en los demás. ¿Qué pasa cuando una mujer anda vestida de tal manera que se hace desear los hombres que sienten? Y algunas mujeres también. Entonces tenemos que entender que hay que aprender a controlar nuestro cuerpo con sus deseos, pero nosotros también tenemos que evitar que otros tengan deseos de nuestro cuerpo. En Guatemala la abertura de una falda se llama pijazo. A veces al ojo nos dan unos pijazos atrayentes. Y algunas mujeres dicen, mire don, mis ojos están aquí, no aquí. Pues entonces tápeselos. Y usted, si se los están enseñando, hágase el ciego. Tenemos que aprender ¿a qué?
controlar nuestro cuerpo y nuestros deseos. Pero el control no solamente tiene que ver con no acercarme a otro cuerpo, sino que mi cuerpo no sea un magneto que atraiga. Estamos en una época difícil, no es nueva. Mencioné a Sodoma y Gomorra, mencioné a Roma, pero hoy en cualquier parte del mundo estamos expuestos a muchas escenas eróticas. Hoy las películas comienzan donde las antiguas terminaban. Las antiguas terminaban en la cama y decían, ay, fueron felices. Hoy empiezan en la cama. La situación es complicada. La publicidad nos explota lo erótico y nos condiciona a caer en lo erótico. Pero aquí Pablo nos enseña que debemos mantener controlado nuestro cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos que hacen los paganos. Y sigue diciendo que no conocen a Dios. Versículo 6. Y que nadie perjudique a su hermano, ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto. ¿El Señor qué dice? Miren, estos temas ya no se oyen en los púlpitos. A la gente no le gusta predicar sobre esto porque a la gente le encanta. Y al que predica también. Pero tenemos que entender que el Señor castiga todo esto, como ya les hemos dicho y advertido. Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. ¿A qué nos llamó el Señor? A la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Así que novios, casados, divorciados, viudos y solteros, para todos es este mensaje. Si controlamos nuestro cuerpo, no enseñamos más de lo que debemos, y controlamos nuestro cuerpo para no dejarnos llevar por lo que nos enseñan, vamos a poder mantenernos en santidad y evitar los problemas que vienen. En este libro, Alas para tu familia, escribí en la página 135, el estándar moral cristiano que debemos tener es este: absoluta castidad antes del matrimonio y absoluta fidelidad después del matrimonio. ¿Cuál es el estándar moral cristiano que debemos tener? Absoluta castidad antes del matrimonio y absoluta fidelidad después del matrimonio. Tenemos que guardarnos hasta el matrimonio. Mire, me ha tocado oficiar cientos de bodas, y en cada una de esas bodas pues llega el novio con la novia, llega la parentela del novio, la parentela de la novia, los amigos, las amigas, y hacemos el oficio, todo muy lindo, cada una muy diferente, con sus cosas que recordar. Y luego pues hay una celebracioncita. En algunos casos es un pastelito que se parte entre todos, otras veces es un banquetazo en un lugar de lujo, pero todos sabemos que después de que se despidan los novios y se vayan, ¿a qué van? Todos lo sabemos. No se escandaliza la abuela, no se escandaliza la mamá, no se escandalizan los chiquititos. Todos saben a qué van, pero van ya con el compromiso total de la persona total para la vida total, que es el matrimonio. Tenemos que guardarnos en absoluta castidad hasta el matrimonio y en absoluta fidelidad después del matrimonio. Sí, Dios repara daños, es cierto. Sí, conozco a muchos a los que Dios los ha restaurado, pero se casaron con el que no querían.
o con la que no querían, o tienen el hijo que no querían. Y muchos se casaron, sí, pero al año, 2 años, 3 años se separaron, se divorciaron y están sufriendo las consecuencias. ¿Por qué? Por tener un noviazgo igual al de cualquier pagano. Nuestro noviazgo debe de ser diferente. Por eso debemos tener mucho cuidado cuando andamos con esos abrazos que parecen eternos, porque eso nos lleva a una situación complicada. Hoy las noticias nos tienen abrumados. Vemos a Francia sufrir, París, el 13 de noviembre, el día de mi aniversario de matrimonio, muertos en París, en un lugar de ocio, cafeterías, restaurantes, muertos. Ahora otra vez, en una playa hermosa como la de la Riviera Francesa, muertos. Un solo hombre con un camión mata a 84 y deja heridos a cientos de personas, de las cuales algunas también morirán. ¿Por qué? Porque han caído en un proceso de secularización. Estados Unidos, Francia, Europa, muchos países han caído en el proceso que se llama secularización. Y usted estará preguntándose, pastor, ¿y qué es eso de secularización? Déjenme explicarle. La secularización es la desaparición de los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Usted va a Francia, va a Londres, y la mayoría ya no se interesan por lo que es la fe cristiana. Y lamentablemente en nuestro país hay algunos académicos, entre comillas, que piensan que deberían desaparecer de Guatemala las iglesias cristianas, los colegios cristianos, las radios cristianas, las televisoras cristianas, todo lo que es cristiano, y ser como los europeos secularistas, en donde no hay nada de fe, se ha olvidado de Dios, ya no importa la religión, y por eso están viviendo como están viviendo ahora. Se han desaparecido los signos, valores o comportamientos que se consideran propios o identificativos de una confesión religiosa. Por eso, hermanos, yo los felicito a ustedes por estar aquí en esta mañana. Los felicito por traer una Biblia en la mano. Esos son símbolos que le dicen al mundo: yo creo en Dios, yo creo en su santa palabra. Y sí, es cierto, hoy estamos en una época de tecnología. Llevamos la Biblia allí en nuestro celular, en nuestro iPad, en nuestra compu. Lleve su libro que diga Biblia y enséñela por todos lados, que sepan que existe la palabra de Dios y que es nuestra única norma de fe y conducta. Me impresionó cuando fui la primera vez a Corea del Sur, allá en 1995, que sobre todos los templos existe una cruz, sean católicos, presbiterianos, bautistas, pentecostales. Todos los templos tienen en la parte alta una cruz del mismo tamaño, iluminada, roja. Y de noche, al pasar usted por las carreteras, ve muchas cruces rojas, lo que indica que existe ahí un templo. Pero eso es un símbolo que indica que hay una fe. Y por eso la gran diferencia entre Corea del Sur y Corea del Norte. Una está secularizada, otra está
religiosa, en principios cristianos, y Dios no permita que los graves problemas que sufren en Europa como atentados terroristas, debido a que la sociedad europea se ha secularizado, porque el cristianismo ha perdido relevancia y el espacio lo han llenado otros dioses y creencias religiosas e ideológicas, se repite en Guatemala. Por eso tenemos que enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos que somos cristianos, que somos diferentes, que creemos en la santidad y que debemos tomarnos un frasco de aguantoformo todos los días. Y por eso no se case vieja, no se case viejo, cásese joven y disfrute todo lo que pueda. Claro, se puede casar viejo si quiere, pero ya no va a ser lo mismo. Es muy importante. Yo sé que los papás a veces, por el afán de que nuestros hijos e hijas estén bien preparados, ahí no se casa hasta que se gradúe de la U. 40 años y apenas va con la tesis. No, también hay que casarse, pues. También hay que tener hijos. Yo les quiero decir, por el tiempo no me extiendo más en esto, pero la tasa de fecundidad en Guatemala va para abajo hace años, contrario a lo que todos piensan, de que aquí hay muchos hijos, cada vez más hijos. Es al revés, cada vez hay menos. Chequé en el Instituto Nacional de Estadística, ahora son solo 3.3 niños por mujer en el país. Sí, hay unos focos por ahí donde hay quienes tienen todavía 7, 8 días, pero el promedio ya es 3.3. Y así vamos, para abajo. Aprovechemos los hijos que tenemos para que aprendan. Todos tendemos hacia el mal y somos pecadores y necesitamos de un Salvador y debemos aprender a controlar nuestro cuerpo de una manera santa y honrosa. El Señor es el que nos va a ayudar para que así lo logremos. Unos consejos, otros consejos prácticos. 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio. O sea, usted y sus amigos júntense en la célula, pídanle al Señor que los ayude, ayúdense unos a otros, manténganse unidos con el propósito de llegar con castidad al matrimonio. Otros consejos prácticos: no vea pornografía. Es fácil verla hoy en el celular, en la computadora, en la tele, en todos lados. No vea pornografía. Jóvenes, parejas y parejas viejas, no estén solos en lugares privados, porque allí hay más la tentación de pasarse. Procuren no estar hablando de temas sexuales, porque todo comienza con un pensamiento. Yo le hablo a usted aquí de qué rica es la limonada. El limón, lo ácido tan rico cuando se lo echan al agua. Un poquito de azúcar, un poquito de chan y unos granitos de sal echan algunos. Ahorita ya hasta se le encogieron las glándulas salivales solo de pensar en la limonada. Cuídense con los besos franceses. Ten cuidado. Es que esos besos es un estartazo. Y ya cuando uno arrancó, se embarranca. Procuren no estarse abrazando inapropiadamente. Si ha caído en el pecado de la fornicación, el consejo ahora es: arrepiéntase, apártese y guárdese en santidad. Miren, podría contarles historias tras historias tras historias de jovencitas de 15 años que resultan embarazadas, y a veces más jóvenes. Cristianas y cristianos,
Por eso que le estoy hablando lo más claro y pelado que puedo. Porque no queremos ver más. Bueno, algunas no son de 15, algunas son ya de 30, pero igual. Embarácese, pero ya casada. No, que demostrarme que me amás, firmame aquí, dígale. Hay quienes quieren el placer sin adquirir el deber. De novios son muy expresivos. Ya cuando están casados como que les cambia el chip. Y solo piensan en comer y en dormir. Bueno, de eso hablaremos otro día. Termino leyéndoles Job 31:1. No me da tiempo a leerles el resto del capítulo de Job. Léalo usted en su casa. Job 31:1 dice: yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. Yo había convenido con mis ojos no mirar con lujuria a ninguna mujer. La versión del 60 dice pacto con mis ojos. Pues, ¿qué tal si hacemos un pacto con nuestros ojos? Dijimos, no vamos a mirar a ninguna mujer y, dadas las circunstancias, a ningún hombre con lujuria. Porque hay hombres que no miran con lujuria a ninguna mujer, pero a los hombres se les van los ojos. Y hay mujeres que también, a las mujeres. Que Dios nos ayude y que nuestros ojos sean parte de ese cuerpo controlado. Hay un canto que le enseñamos a los niños que dice: cuidadito, manitas al tocar, cuidadito, boquita al hablar, porque Dios arriba está. ¿Y qué más dice? Ya hace rato que no lo canto, pero sí les puedo decir una cosa: cuidadito los ojitos al mirar, cuidadito las manitas al tocar, porque Dios arriba está y a todos mirará. Hay un ojo que nos vigila y no es el de la suegra, es el de Dios. Dios está presente en todo momento, en todo lugar. Pongámonos de pie, mis hermanos. El día de hoy traemos 6 libros que te ayudarán en tu relación familiar, en tus finanzas y en tu ministerio. Si necesitas consejos para el cuidado de tu matrimonio, tus hijos y tu hogar, te recomendamos Alas para tu familia y Escuela para Padres. Si lo que buscas son consejos prácticos sobre mayordomía y finanzas a nivel personal, familiar y empresarial, Fórmulas Bíblicas para Prosperar y Alas para tu Economía. Y si eres un líder eclesiástico que busca ideas y estrategias bíblicas para bendecir tu congregación, pregunta por el libro Mantenga su iglesia viva. También te recomendamos Cómo desperdiciar tu vida al máximo, un libro que muestra las múltiples formas en que las personas desaprovechan las oportunidades de disfrutar la vida y la forma en la que tú puedes evitar caer en ello. Cada libro ha sido escrito por el Dr. Jorge H. López y recogen su experiencia como esposo, como padre de familia y como pastor de la Frater, una congregación de más de 15,000 miembros, la cual ha sabido administrar aplicando los principios bíblicos que le han conducido al éxito. Encuentra estos 6 libros hoy en Frater Librería. La educación de la tierra no basta. Nosotros vamos más allá. Por eso brindamos diplomado en teología básica, aulas con proyectores interactivos, programa totalmente bilingüe, TOEFL desde cuarto bachillerato, 4 laboratorios modernos de computación, uno especialmente diseñado para el desarrollo interactivo de conversación en inglés, área con juegos de 578 metros cuadrados, gimnasio de 642 metros cuadrados con duela polideportiva antideslizante y amplio parqueo interno. Esto y más es Liceo Frater, educación que trasciende a la eternidad.
Llámanos al 2243-2100 o ingresa a www.liceofrater.edu.gt. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.